Nunca volví a ver a mi padre después de ese fin de semana. Y durante muchos años, tampoco quise recordar. Pero hay cosas que no se quedan enterradas. Hay lugares que no te dejan ir. Y hay fuegos que no se apagan nunca. Todo comenzó en 1995, cuando mi tía Susana decidió vender la casa de Cuernavaca. Era una propiedad enorme, descuidada, abandonada durante años tras la muerte de su esposo. Nadie había vuelto desde entonces. Decía que le traía recuerdos, pero ahora sé que no era solo eso. Había algo más. Algo que la hizo mantenerse lejos. Mi padre aceptó el trabajo de arreglarla en un fin de semana. Siempre fue bueno con las manos, albañil, carpintero, plomero, lo que hiciera falta. Pensó que podía hacerlo solo, pero al final decidió llevarnos. Mi madre. Mis 2 hermanos. Y yo. Salimos el viernes de madrugada. El camino fue largo, pero lo extraño comenzó antes de llegar. Mi padre decía que conocía el lugar. Pero nada coincidía. Calles cerradas. Caminos nuevos. Referencias que ya no existían. Era como si el pueblo se hubiera movido, o como si la casa ya no quisiera ser encontrada. Llegamos al atardecer. Y ahí estaba. Sola. Al final de un camino de tierra, rodeada de terrenos vacíos y maleza crecida. No había vecinos cerca. No había ruido. No había perros. Solo silencio. Un silencio pesado. Desde que bajamos de la camioneta, lo sentí. Como si algo nos estuviera observando. La casa era grande, pero estaba deteriorada. Las ventanas sucias. La alberca verde, casi negra. El aire olía a humedad y a algo más. Algo viejo. Algo encerrado. Esa primera noche decidimos limpiar lo básico. Mi padre se encargó del patio. Mi madre de la cocina. Nosotros ayudábamos como podíamos. Pero conforme el sol desaparecía, el lugar cambiaba. No había electricidad. La oscuridad no era normal. Era espesa. Como si se pudiera tocar. Y entonces ocurrió lo del asador. Mi madre intentó prender el carbón. Una y otra vez. Con papel. Alcohol. Aceite. Madera seca. Nada funcionaba. Ni siquiera las chispas salían. Era como si el fuego no quisiera nacer. Hasta que se rindió. Fue a buscar a mi padre, que estaba dentro de la alberca, con el agua podrida hasta las rodillas. Recuerdo ese momento. Porque el aire se volvió frío. De repente. Sin razón. Cuando ambos caminaron hacia el asador. La tarde murió. De golpe. Y entonces. El fuego apareció. No comenzó poco a poco. No hubo chispa. No hubo transición. Simplemente explotó. Una llamarada enorme se levantó del asador, como si alguien hubiera encendido gasolina. Las llamas alcanzaban varios metros. Chispas saltaban con violencia. El calor era insoportable. Pero lo peor no era eso. Era el sonido. Como carne quemándose. Como grasa hirviendo.
como algo vivo. Retrocedimos todos. Nadie entendía nada. Pero todos sabíamos que algo estaba mal. Entonces el fuego iluminó el fondo del patio. Y los vimos. Personas. 6, tal vez 7. De pie. Observando. No eran vecinos. No eran gente conocida. No se movían. No hablaban. Solo miraban. Y en medio del fuego había alguien. Una figura. Atada. Ardiendo. Gritaba. Gritaba como nadie debería gritar jamás. Su piel se desprendía. Sus brazos tensos. Su rostro deformado por el dolor. Mi madre lloraba. Mi hermano se quedó paralizado. Yo no podía respirar. Y entonces, la figura dejó de gritar. Giró lentamente la cabeza. Nos miró. Y sonrió. Las llamas se apagaron. De golpe. Y todo quedó en silencio. Cuando volvimos a ver, no había nadie. Ni fuego. Ni personas. Solo el asador. Frío. Vacío. Esa noche nadie durmió. Pensamos en irnos. Pero mi padre dijo que todo había sido una ilusión. Que estábamos cansados. Que la mente juega trucos. Pero él mentía. Lo supe cuando lo vi. Porque nunca lo había visto así. Asustado. La segunda noche fue peor. Empezaron los ruidos. Pasos en el patio. Golpes en las paredes. Susurros. Y algo más. El olor. Un olor a carne quemada. Que venía de todas partes. Mi hermana dijo que vio gente en la alberca. De pie. Dentro del agua negra. Mirándola. Mi madre comenzó a rezar. Mi padre dejó de hablar. Y entonces encontramos la puerta. Una puerta en la parte trasera de la casa. Que ninguno recordaba haber visto. Estaba cerrada. Pero no con llave. Con cadenas. Desde afuera. Mi padre dudó. Pero la abrió. El olor nos golpeó. Y lo vimos. Un cuarto. Negro. Quemado. Y en el centro, el asador. Pero no era el mismo. Era antiguo. Oxidado. Manchado. Y alrededor había marcas. Como si algo hubiera sido arrastrado. Como si alguien hubiera sido llevado ahí. En las paredes había manos. Marcadas con hollín. Como si alguien hubiera intentado salir. Entonces lo entendimos. Eso no era una casa. Era un lugar de muerte. Y no éramos los primeros. Esa noche, el fuego volvió.
Pero esta vez, dentro de la casa, las paredes crujían. El aire ardía. Los gritos regresaron. Y los vimos otra vez. Los mismos. De pie. Más cerca. Y detrás de ellos. Más. Decenas. Observando. Esperando. Mi padre gritó que saliéramos. Corrimos. Pero antes de cruzar la puerta, lo escuché. Mi nombre. Susurrado. Desde el fuego. Volteé. Y lo vi. La figura ya no estaba atada. Estaba de pie. Y caminaba hacia mí. Con la piel colgando. Sonriendo. Desperté afuera. Mi madre me sacudía. Mi hermano lloraba. Mi hermana no hablaba. Y mi padre no estaba. Nunca encontramos su cuerpo. Nunca encontramos rastro. La casa desapareció semanas después. Mi tía dijo que nunca existió. Que no recordaba ninguna propiedad ahí. Pero nosotros sabemos la verdad. Porque a veces, por las noches, huelo humo. Y escucho el crepitar del fuego. Y alguien susurra mi nombre. Porque hay fuegos que no se apagan. Y lugares que nunca te dejan ir. Fin, o tal vez no. Mi padre regresó a la casa de la tía Susana a la medianoche. El camino estaba completamente oscuro, y aunque él conocía bien ese lugar, algo se sentía distinto, como si la casa lo estuviera esperando. No había viento. No había insectos. Ni siquiera el sonido lejano de algún perro. Nada. Cuando empujó el portón oxidado, el rechinido se extendió por toda la propiedad como un grito largo y enfermo. Ahí fue cuando lo vio. Mi hermano. Sentado en el borde de la alberca. Llorando. Sus pies colgaban, apenas rozando el agua verde, espesa, estancada desde hacía años. El reflejo de la luna en la superficie no era limpio, parecía moverse por sí solo, como si algo se agitara desde abajo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó mi padre, acercándose con cautela. Mi hermano no respondió de inmediato. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba ahí. Parecía ausente. Como si lo hubieran vaciado por dentro. Mi padre lo sacudió del hombro. Despierta. Fue entonces cuando reaccionó. Respiró con violencia, como si acabara de salir del agua. Papá, susurró. Aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Mi hermano lo miró, y lo que dijo después marcó todo. Hubo una masacre. Mi padre pensó que era una broma, o tal vez un sueño. Pero no. Mi hermano nunca fue alguien que inventara cosas. Y lo más extraño es que ni entonces ni ahora recuerda lo que ocurrió en el tiempo en que estuvo solo junto a la alberca. Entraron a la casa. La puerta principal estaba abierta. Eso ya era raro. La tía Susana llevaba años sin vivir ahí,
desde que, bueno, nadie hablaba realmente de por qué se había ido. Dentro, el aire era pesado, húmedo, viejo, pero no abandonado. Había huellas, polvo removido y algo más. Un sonido, un leve crujido rítmico. Mi padre caminó despacio hasta la sala. Ahí estaba. Una tornamesa antigua, girando. El disco estaba rayado, pero seguía sonando. Una música distorsionada, lenta, como si la voz que cantaba viniera desde muy lejos o desde muy profundo. ¿La encendiste tú?, preguntó mi padre. Mi hermano negó con la cabeza. Cuando llegué, ya estaba así. Mi padre frunció el ceño. Pero aquí no hay luz. Y era cierto. Toda la propiedad llevaba años sin electricidad. Aún así, la tornamesa seguía girando. Esa noche no durmieron. Se quedaron en la sala. El disco no paró. Una y otra vez. La misma canción. Las mismas palabras incomprensibles. A veces, la voz parecía cambiar. Como si ya no fuera una sola. Como si hubiera más, cantando debajo. Susurrando. A la mañana siguiente, decidieron explorar la casa. Fue un error. El primer cuarto estaba vacío. El segundo, también. Pero el tercero tenía la puerta cerrada, con llave. Mi padre dudó. ¿La abrimos? Mi hermano no quería. Se notaba. Pero algo los obligaba a seguir. La llave estaba puesta. Por dentro. Aún así, la puerta cedió. El olor fue lo primero. Podrido. Antiguo. Pesado. Como algo que había muerto y nunca se fue. Las paredes estaban manchadas. Oscuras. Pero no era humedad. Eran marcas. Manos. Muchas manos. Como si alguien, o muchos, hubieran intentado salir. O entrar. No estaba claro. En el centro del cuarto había una silla. Y encima, una caja. Mi padre se acercó lentamente. No la abras, dijo mi hermano. Pero ya era tarde. La caja se abrió. Y dentro había fotografías. Fotos viejas. Amarillentas. Pero claras. Demasiado claras. Personas. Familias. Reunidas en esa misma casa. Sonriendo. Celebrando. Pero en cada imagen había algo más. Una figura. Siempre en el fondo. Siempre observando. Siempre más cerca. La última foto. No tenía fecha. Y era reciente. Mi padre la dejó caer. Porque en esa imagen estaban ellos. De pie en la sala. La tornamesa al fondo.
Y detrás de ellos, la misma figura, más definida, más real. Nos tenemos que ir, dijo mi padre. Pero la casa no los dejó. La puerta principal ya no abría. Las ventanas estaban selladas. No por fuera, por dentro. Como si alguien hubiera querido mantener algo encerrado. O mantenerlos a ellos dentro. La música cambió. Ya no era una canción. Eran voces. Muchas. Gritando. Llorando. Recordando. La tornamesa giraba más rápido. El cable no iba a ningún enchufe. Entraba directamente en la pared. Y la pared latía. Mi hermano empezó a temblar. Ya lo recuerdo, susurró. Mi padre lo miró. ¿Qué? No fue una masacre. ¿Entonces qué fue? Mi hermano levantó la vista. Y sonrió. Pero no era su sonrisa. Fue un ritual. Las luces inexistentes parpadearon. Sombras comenzaron a moverse por los pasillos. No eran sombras normales. Tenían forma. Tenían intención. Se arrastraban. Se estiraban. Se acercaban. Mi padre intentó sacar a mi hermano. Pero él no quería irse. Ellos siguen aquí, decía. Nunca se fueron. Las paredes empezaron a susurrar. Nombres. Fechas. Gritos. Entonces, la alberca. El agua comenzó a agitarse. Sin viento. Sin razón. Algo subía. Lento. Pesado. Mi padre entendió. Demasiado tarde. La casa no estaba abandonada. Nunca lo estuvo. Y lo peor, no era lo que vivía dentro, sino lo que necesitaba. Almas. Recuerdos. Presencias. Mi padre logró salir. No sabe cómo. Nunca lo explicó. Pero mi hermano no volvió. La casa de la tía Susana sigue ahí. Abandonada. En silencio. Con la alberca verde. Con la puerta entreabierta. Y por las noches, si alguien se acerca lo suficiente, puede escuchar la música. Y a veces, si tienes mala suerte, puedes verte en una fotografía que aún no ha sido tomada. Dicen que el disco nunca deja de girar. Y que la casa elige a quién recordar. Y a quién quedarse.